En esta instancia lo que haremos es realizar la demostración de un proceso adiabático expansible de un gas ideal. Para eso vamos a tener en cuenta su condición, lo cual nos dice que la transferencia de calor en estos tipos de procesos es nula. Realizando el gráfico de la presión en función del volumen para este proceso, justamente realizando el gráfico del salto térmico que se da, realizando el gráfico de la adiabática entre una temperatura inicial, temperatura final, es decir, vamos a considerar una expansión adiabática. Perdón, presión inicial, presión final. Vamos a considerar una expansión adiabática. Nuestro objetivo es aplicar el primer principio de la termodinámica a este tipo de procesos. Como sabemos que el calor es cero, determinamos que la variación de energía interna es directamente proporcional al trabajo efectuado. Pero como no conocemos la relación entre el volumen y la temperatura, vamos a deducir de otro gráfico que es del volumen en función de la temperatura, lo cual tenemos una temperatura inicial, temperatura final, y le corresponde un volumen inicial, un volumen final. Este sería nuestro punto 1, nuestro punto 2. Gráficamente lo deberíamos ver que va justamente desde este punto a ese punto la variación de energía interna, que se relaciona con la variación de temperatura. Como nosotros no conocemos esa relación del volumen a la temperatura desde 1 a 2, vamos a cambiar de camino, porque justamente la energía interna es una función de estado. Entonces vamos a ir desde 1 a 3 y de 3 a 2. Es decir, que la variación de energía interna desde 1 a 2 es igual a la variación de energía interna entre 1 y 3 más la variación de energía interna de 3 a 2. Si observamos gráficamente en esta situación, vemos que en el proceso 1-3 está a temperatura inicial constante, lo que significa que la energía interna es constante, lo cual la variación de energía interna es cero en el proceso 1-3. Ahora, en el 3-2 observamos que está a volumen constante, o sea que la variación de energía interna la hemos determinado en otros justamente videos, que nos queda CB por delta T. Reemplazando en nuestra ecuación, determinamos que la variación de energía interna del proceso 1-2 es igual a CB por delta T. O sea que ahí tenemos determinado cómo calcular la variación de energía interna en este proceso. Ahora, como no conocemos la relación entre las variables, es decir, entre el volumen y la temperatura, vamos a reemplazar en nuestra ecuación que nos quedó de la energía interna CB por delta T igual a la definición de trabajo, lo cual sería presión por diferencial de volumen. Nosotros esa ecuación es posible utilizarla si conocemos la relación que se establece justamente entre el volumen y la temperatura. Para este caso, tomamos la expresión adiabática reversible en la que en todo momento la presión externa se mantiene igual a la presión interna. Y como estamos trabajando en gases ideales, la presión es N por R por T sobre el volumen. Reemplazando en esta ecuación, nos queda que CB delta T es igual menos N por R por T sobre el volumen diferencial de B. Lo que hay que resolver es lo que se conoce como ecuación diferencial, donde los diferenciales justamente ya están
cada uno separados, lo que hay que hacer es agrupar sus correspondientes variables. Es decir, el diferencial de volumen con el volumen, el diferencial de t con el t. Estas constantes n por r con el signo menos lo vamos a traer para el primer miembro de esta ecuación, lo cual nos quedaría menos cd sobre n por r, diferencial de t sobre t, igual al diferencial de volumen sobre volumen. O sea, esta ecuación diferencial es separable y ya está separada de variables. Entonces lo que nos queda es aplicar integrales en ambos miembros. Como esto es constante, no afecta nuestra integral, lo cual sería la integral del diferencial de la temperatura sobre la temperatura. Pero gráficamente estoy viendo que es entre la temperatura inicial y la temperatura final. Lo mismo pasa en el otro miembro, la integral del diferencial del volumen sobre el volumen entre el volumen inicial y el volumen final. Resolviendo estas integrales, nos queda que esto es logaritmo natural de la temperatura y el logaritmo natural de el volumen. O sea, nos quedaría de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la regla de Barrow, reemplazar los extremos, o sea, del intervalo de integración, en la variable en la cual hemos integrado, lo cual nos quedaría lo siguiente: logaritmo de la temperatura final menos logaritmo de la temperatura inicial igual a logaritmo del volumen final menos logaritmo del volumen inicial. Este menos lo vamos a afectar a este paréntesis, lo cual nos va a cambiar de signo justamente ambos logaritmos, lo cual invirtiendo y acomodando nos quedaría lo siguiente: logaritmo de la temperatura inicial menos logaritmo de la temperatura final igual al logaritmo del volumen final menos logaritmo del volumen inicial. Aplicando propiedades de los logaritmos, lo que nos queda es justamente el logaritmo de un cociente, ya que justamente estamos trabajando con el logaritmo de una resta. Entonces sería c de n por r, que es una constante, logaritmo de temperatura inicial sobre temperatura final igual al logaritmo de volumen final sobre volumen inicial. Como dijimos anteriormente, c de n por r es una constante que lo llamaremos c, por ejemplo. Puede ser k, puede ser cualquier constante. Reemplazando en la ecuación nos queda que c por el logaritmo de la temperatura inicial, temperatura final, es igual al logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. Aplicando nuevamente otra propiedad de los logaritmos, cuando es el producto de una constante por un logaritmo, lo que nos queda es el logaritmo del argumento elevado a la potencia de este c. Como esto es una igualdad, es una ecuación, y tenemos en ambos miembros una misma función logarítmica, para despejarla elevamos ambos miembros a la antilogaritmo del logaritmo natural, que sería el número e, y nos quedaría temperatura inicial, temperatura final sobre C igual al volumen final sobre el volumen inicial. Acá ya hemos llegado a la relación que se establece entre las variables temperatura y volumen en un proceso adiabático. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de encontrar la relación entre las capacidades caloríficas y las adiabáticas. Para ello vamos a despejar esa ecuación que nos quedó, este C, lo cual sería temperatura inicial sobre temperatura final. Como esto está como exponente, pasaría como raíz o como 1 sobre C. Esto va a ser nuestra primera ecuación que vamos a considerar. Y la otra ecuación es justamente la relación que se establece: presión inicial por volumen inicial, presión final por volumen inicial, final, igual
a la temperatura inicial sobre temperatura final. Como las ecuaciones ya están despejadas, lo único que hacemos es igualar la ecuación 1 y la ecuación 2, lo cual a nosotros nos queda esto igual a esta expresión. Entonces, presión inicial, volumen inicial, presión final, volumen final es igual volumen final, volumen inicial elevado a la 1 sobre c. Lo que vamos a hacer en este caso, en esta ecuación nos quedaba la relación entre la temperatura y el volumen. En este caso nos va a quedar la relación que se establece entre la presión y el volumen. Entonces, vamos a considerar como una fracción y este volumen inicial sobre volumen final lo vamos a pasar como una división, es decir, de la siguiente manera: dividido volumen inicial sobre el volumen final. Si observamos estas expresiones son iguales, nada más que son fracciones que son opuestas. Volumen final, volumen inicial, volumen inicial, volumen final. Lo que vamos a hacer es invertir esta fracción y vamos a cambiar el signo de multiplicación de división por multiplicación al invertir esa fracción. Lo cual nos queda volumen final, volumen inicial elevado a la 1 sobre c multiplicado por el volumen final, volumen inicial. Ahora sí, la intención de aplicar ese paso es aplicar la propiedad de las potencias, es decir, un producto de potencias de igual base, lo cual se coloca la misma base y se suman los exponentes. O sea que sería 1 sobre c, acá sería exponente 1 más 1. Fíjense en que ahí está establecida la relación que justamente se establece entre la presión y el volumen. Pero como 1 sobre c, acá es 1, 1 sobre c más 1 es una constante, lo que nos queda en realidad es que 1 sobre c más 1 es otra constante que es gamma, que es lo que se conoce como el coeficiente adiabático. O sea que reemplazando en aquella ecuación nos queda que es la presión inicial sobre la presión final igual al volumen final sobre el volumen inicial elevado a ese coeficiente adiabático. Desarrollando justamente la propiedad de la potencia, nos queda que la presión inicial, presión final es igual volumen final elevado a gamma, volumen inicial elevado a gamma. Despejando, nos queda que es presión inicial multiplicado por volumen inicial elevado al coeficiente adiabático, presión final por volumen final al coeficiente adiabático. Ahí nos queda deducida la primera ecuación de un cambio o de un proceso justamente adiabático y la relación que se establece entre la presión y el volumen. Si hacemos lo mismo con respecto a la ecuación anterior que nos había quedado deducida a nosotros, es decir, la ecuación 1, y deduciendo justamente desde acá 1 sobre c, pasando el 1 nos queda gamma menos 1, reemplazando en la ecuación 1 nos queda que la temperatura inicial sobre temperatura final es igual volumen final sobre volumen inicial elevado, en vez de 1 sobre c, gamma menos 1. Aplicando las mismas propiedades que en la ecuación anterior, nos queda de la siguiente manera: volumen final elevado a la gamma menos 1, volumen inicial elevado a la gamma menos 1. Despejando, nos queda temperatura inicial, volumen inicial elevado a la gamma menos 1 igual a la temperatura final por volumen final gamma menos 1. Y acá nos queda la otra ecuación de las adiabáticas, en la cual me establece la relación entre la temperatura y el volumen. La ecuación entre la presión y la temperatura, que es la otra ecuación de las adiabáticas, se hace de manera similar.